Bienvenidos todos nuevamente a otra de las charlas ponencias del primer Congreso Académico Hispanoamericano de Protección contra Incendios de INFI 2022. Les habla el ingeniero José Gregorio Prada, quien los va a acompañar en esta hora hablando sobre las recomendaciones generales que debamos seguir para garantizar la inteligibilidad en edificaciones donde se requiera audioevacuación. Entonces, vamos a hablar básicamente de algunas reglas generales de que debemos seguir para poder garantizar la inteligibilidad, porque el cálculo de inteligibilidad no lo podemos hacer sino mediante software, ¿ok? Y revisar un tema con la sensibilidad de los parlantes para evitar cometer un error común que normalmente cometen los diseñadores. Entonces, para dar comienzo a esto, hablemos rápidamente de cuál es el concepto del por qué a veces se requiere audioevacuación o notificación por voz. Entonces, está demostrado científicamente que las personas responden mejor en emergencia cuando escuchan una voz humana y se confunden menos que cuando escuchan una sirena. ¿Ok? Y normalmente los sistemas de audioevacuación son requeridos por códigos externos. La NFPA 72 no te dice dónde usarlos. Un código externo como puede ser la NFPA 101, el código de construcción, o en el caso de Venezuela la COENIN, en el caso de Colombia el NCR 10, etc. ¿Ok? La idea es que el sistema se diseña para asistir al personal de respuesta o el safety staff del edificio. Y como es transmisión de voz o transmisión de mensajes por voz, si esa voz no se escucha, pues el sistema no sirve para nada. ¿Ok? Entonces, uno de los conceptos vitales asociados a la parte de evacuación por voz es la inteligibilidad. Y la inteligibilidad es la capacidad o la condición que tiene un mensaje de ser escuchado. ¿Ok? Si los mensajes de voz de los ocupantes si los mensajes de voz no pueden ser entendidos, ¿ok? Por los ocupantes, pues el sistema no sirve de nada. Entonces, la inteligibilidad es la cualidad de ser entendido un mensaje que es claro, que es comprensible. No solamente que se escucha. La escucha, la escucha se garantiza con audibilidad, que fue lo que vimos en la charla de audibilidad. Tiene que ver con el SPL del sonido que llega. Pero el hecho de que tú tengas un nivel de audibilidad adecuado no implica que tengas un nivel de inteligibilidad adecuado. Aunque bajo condiciones de diseño tenemos que garantizar ambos. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? Para poder nosotros diseñar un sistema de audioevacuación, un sistema de parlantes, ¿ok? Tenemos que definir previamente en qué zonas yo debo garantizar audibilidad y en cuáles no. Bien sea porque no me lo requiere el código o porque no hace falta. ¿Ok? Entonces, hay un concepto supremamente importante y supremamente omitido por los diseñadores, inclusive gente que sabe que ha diseñado sistemas de audioevacuación, que son los espacios acústicamente distinguibles o ADS. No voy a decirlo en inglés porque la pronunciación es como complicada, ¿no? Es Acoustically Distinguishable Space, algo así. Pero vamos a llamarla ADS como amigos, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el concepto de la ADS? El concepto de la ADS es muy simple. Dentro de una ocupación hay diferentes áreas que tienen unas características específicas de acústica, ambientales o de uso que pueden requerir, ¿ok? Ser definidas para hacer la notificación de alguna manera, ¿ok? Puede ser un espacio cerrado o puede ser un espacio abierto o inclusive pueden ser diferentes espacios dentro de un mismo espacio más grande, ¿ok? Entonces, el concepto permite la designación de espacios definidos por límites reales o imaginarios donde la acústica del espacio o los objetivos de señalización mediante voz son diferentes a los otros ADS. Dicho de una forma más vulgar, es como crear unas zonas dentro de la ocupación donde yo defino dónde se debe escuchar bien el mensaje o dónde no es necesario que se escuche bien. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la importancia del concepto? La importancia del concepto es que el diseñador, en este caso nosotros,
debe coordinar con otras disciplinas para que se pueda lograr la inteligibilidad de los mensajes de evacuación donde sea requerido. ¿Ok? Y pues en otras que donde no lo sea, pues no hacer ningún tipo de restricción del tipo acústico, por ejemplo. Entonces, para entender esto rápidamente, vamos a imaginarnos que estamos acá en este centro comercial. Esto es un centro comercial o un aeropuerto. Entonces, nosotros, esa división de áreas es una división de áreas que se debe hacer bajo criterios. Pero esto que le voy a explicar acá es, digamos, la esencia del asunto. Entonces, imaginemos que aquí tenemos esta área que está acá, este pedacito. Y entonces, esto se puede definir como una ADS. ¿Ok? Es decir, esto como tal es una ADS, pero pueden haber algunas zonas o áreas de esta misma ADS que pueden tener requerimientos específicos de audibilidad, inteligibilidad, solo audibilidad, audibilidad, inteligibilidad o solo inteligibilidad. Entonces, imaginémonos que aquí hay unos parlantes en esta zona, aquí hay una zona. Entonces, fíjense ustedes que aquí está como una zona donde la gente toma café, aquí hay como unas oficinas, unos locales comerciales, por aquí se sube a otra parte acá, hay otras oficinas, una galería, no sé. Entonces, fíjense ustedes, entonces, dentro de nuestro diseño es probable que nosotros, vamos a imaginarnos que esto es un plano en planta, es probable que nosotros podamos definir esta área como una área ADS, porque tiene que tener unas características especiales. Las personas que están acá deben poder oír el mensaje y poder entenderlo para poder evacuar. Entonces, en esta ADS se va a requerir audibilidad e inteligibilidad obligatoriamente. Pero imaginemos, y esto lo vamos a reforzar más adelante, imaginemos que tenemos esta zona de acá, que es como una oficina, ¿de acuerdo? Esta sería otra ADS. Pero eventualmente no es obligatorio que dentro de la oficina sea inteligible el mensaje. Tan solo con que sea audible es suficiente. Y eso se puede lograr o con el mismo sistema de parlantes que simplemente empiezan a escucharse murmullos o con una generación de tonos haciendo uso de los parlantes, es decir, con notificación audible tradicional, pero haciendo uso de los parlantes. ¿Okay? Y entonces las personas que están acá, al escuchar eso, se dan cuenta que hay una alarma y entonces, o una emergencia, salen a la zona donde sí hay inteligibilidad. De igual manera, yo pudiese definir otras ADS similares, por lo menos esta, donde no necesariamente necesito garantizar inteligibilidad, y otras donde sí necesito garantizar inteligibilidad. Entonces, el concepto del ADS es como una división en zonas donde yo voy definiendo en qué zonas requiero inteligibilidad y en cuáles no necesariamente requiero inteligibilidad y donde requiero audibilidad. Cuando me refiero a audibilidad es que sea solo audibilidad. Cuando necesitamos inteligibilidad, necesariamente necesitamos audibilidad. ¿Ok? Entonces, la única forma de garantizar la inteligibilidad es verificando mediante mediciones reales en campo que se cumplen los valores mínimos de SDTI, que es un concepto de transmisión de sonido, ya lo vamos a ver. ¿Ok? Pero los requisitos comienzan por la definición de los ADS. Si no se definen adecuadamente los ADS, usted no sabe si tiene o no que aplicar, entre otros, las recomendaciones que le vamos a dar acá para garantizar inteligibilidad. Entonces, como mencionaba antes, si bien todas las partes del edificio deben tener ADS o constituyen una ADS o varias, solo algunos de estos espacios pueden requerir que las comunicaciones de voz sean inteligibles. Y es donde nos enfocamos nosotros para aplicar ciertos conceptos, bien sea para la modelación con software o bien sea para atender las recomendaciones de diseño. Las ADS que requieren inteligibilidad deben determinarse durante la fase de diseño y se puede y debería medirse la inteligibilidad después de la instalación. Y digo debería porque no es un requisito de la norma. ¿Ok? Entonces, aquí hay un ejemplo extraído del handbook de la NFPA 72, donde vemos cómo se define el tema de la ADS para un ejemplo de algo así como un teatro, ¿no? Porque aquí dice stage, ¿no? Luego, digamos que ¿cómo se llama esto? El flowchart o el diagrama de flujo para el diseño se basa en determinar dónde requiero o no requiero notificación audible o inteligible.
Entonces, lo que se llama la planeación del sistema tiene dos brazos. O el ADS que estoy definiendo debe tener notificación al ocupante o no debe tenerla. Si no la debe tener, por alguna razón, pues no continúa. Si la tiene, ¿ok? Si la tiene, entonces hay dos opciones. Que la notificación se puede hacer por simple audibilidad de un tono o notificación por un tono audible que se puede lograr con el mismo parlante, con un generador de tonos en el VCC, en el Voice Commander, o si se requiere que la notificación sea por un tono de alerta y de voz, es decir, primero una secuencia de tono y luego una secuencia de mensaje de voz, en cuyo caso hay que verificar si en esa zona se requiere inteligibilidad o si no se requiere inteligibilidad. Partiendo de esto, acá está el ejemplo. Entonces, fíjense ustedes, suponiendo que esto es un teatro, por el coso que dice aquí stage, fíjense ustedes que acá el plano de ADS que usted debería presentar ante el diseño o junto con el diseño del sistema de evacuación debe incluir estos análisis. Entonces, suponiendo que esto es un escenario, esta parte que está acá sería algo así como el auditorio. Y fíjense ustedes que está en un rosa claro. Y aquí me dice que el rosa claro pertenece a las áreas donde debe haber tono de alerta y voz inteligible, de acuerdo al diseñador. ¿De acuerdo? De acuerdo al diseñador, en estas zonas debe haber tono de alerta y voz inteligible. Entonces, esta zona rosada, esta otra zona que está aquí, esta otra zona que está aquí, que es como de este color, esta zona más oscurita, ¿ok? E inclusive esta zona amarilla que está aquí, que puede ser como el acceso al escenario, y esto que es la escalera protegida de vía de escape, bueno, esto pareciera también que una escalera protegida, de acuerdo a este diagrama del diseñador, requieren inteligibilidad y notificación de alerta. Observemos que hay unas zonas azules un poco oscuras, que son estas que están acá, que de acuerdo al diagrama, esta que está aquí, esta zona azul que está acá, solamente requiere notificación de alerta y voz, pero la inteligibilidad de la voz puede ser o será menor que en las áreas principales. Es decir, si bien en esta zona se pudiese requerir inteligibilidad, no debe ser tan alto el valor de inteligibilidad como en estas zonas que están marcadas en rosa. Y finalmente, estas áreas en azul más clarito, que son unas áreas no ocupadas, ¿ok? Que son unas áreas no ocupadas, te dicen, pues, principalmente espacio no ocupado, voz, solamente alerta de tono. No debe ser inteligible. Es decir, como esto es un área no ocupada, entonces esto no tiene que requerir ningún tipo de valor de inteligibilidad. Entonces, ¿qué logro con todo esto? Porque ustedes pueden preguntarse, bueno, ¿y este desperdicio de tiempo para qué? Pues porque dependiendo de dónde uno se requiere inteligibilidad, se deben hacer estudios de acústica, bien sea con un software, o debemos entonces nosotros hacer ciertas previsiones en el diseño del sistema de audio evacuación o de notificación con voz, porque mientras más inteligible se requiera que sea el mensaje en un área, más costoso el sistema. ¿Ok? Porque pueden requerir patrones de superposición de los parlantes que incrementan el número de parlantes, puede requerirse niveles de potencia que incrementan el tamaño de los amplificadores, entre otros. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos claro esto, entonces ahí nosotros nos enfocamos en dónde son las áreas donde tenemos que tener más previsiones de inteligibilidad. ¿Ok? Como también, si usted va a correr un software, no es lo mismo correr un software en las áreas donde necesariamente requiere inteligibilidad o que correrlo en todo el edificio. Y eventualmente, si empieza a encontrar situaciones adversas de diseño, producto de las características acústicas del área, entonces usted tiene que hablar con el diseñador, el arquitecto, y explicarle el tema de que se debe garantizar inteligibilidad para hacer las modificaciones en materiales, alfombras, etc. ¿Ok? Muy bien, entonces,
muy importante, la NFPA 72 no requiere inteligibilidad en todos los espacios, hay que tenerlo claro. Sí requiere, cuando se presenta un proyecto con audio evacuación, de presentar un plano de ADS. Un problema que nosotros, los diseñadores y las autoridades deben abordar es donde se necesita una comunicación de voz inteligible. Muchas veces eso se hace por juicio experto, ¿ok? Muchas veces eso se hace por juicio experto. La norma sí nos pide a nosotros que debemos planificar y diseñar los ADS e identificar cada espacio que requiera o no inteligibilidad de voz. Sencillo, porque el que vaya a recibir el sistema tiene un sistema de evacuación, ojo con eso, no, yo voy a poner un sistema de evacuación porque es más chévere, más bacano. Y entonces le puede llegar la persona que sabe, el mago, y le dice, listo, está muy bonito el sistema de evacuación, comencemos viendo los planos de ADS para verificar dónde tenemos que medir o no inteligibilidad. Aunque la norma 72 no pide una medida de inteligibilidad para la aceptación, el mago sí se la puede pedir. ¿Ok? Entonces, al menos que otras leyes o códigos le exijan ciertas específicamente inteligibilidad en algunas áreas, normalmente no se exige inteligibilidad en todas las ADS, sí tienen que estar definidas. ¿Ok? Y es probable que hayan ciertas áreas que la misma norma recomienda que no requieren inteligibilidad, como por ejemplo baños privados, saunas, habitaciones, cuartos de equipos mecánicos, cabinas de ascensor, oficinas, etc. Observemos un ejemplo de que aquí está esta gente aquí charlando en una reunión y aquí pueden haber unos parlantes y aquí no se requiere inteligibilidad. Con tan solo notificación, bien sea por tono o con una baja inteligibilidad donde apenas se aprecia el mensaje, estas personas saben que hay una emergencia y van a salir a una zona donde sí se garantiza la inteligibilidad. ¿Ok? Por definición, cualquier espacio es una ADS y debe ser marcado como tal, indicándose cuál es su requerimiento de inteligibilidad. ¿Ok? Es posible que los ocupantes tengan que moverse de una ADS donde no se garantice inteligibilidad o que solamente haya notificación por tonos a una zona donde sí se garantiza. Entonces vamos a hablar de algunos factores que influyen en la inteligibilidad del habla. ¿Ok? Entonces, una de ellas es el nivel de presión sonora. El habla debe ser lo suficientemente alta, pero no demasiado alta. El nivel de presión sonora, ¿qué es? Repitan, el SPL, ¿cierto? Y como tal, el SPL nos garantiza a nosotros ¿qué? La audibilidad. Si algo, dicho en un término común, suena muy bajito, no lo vamos a poder escuchar por más claro que sea el mensaje. ¿Ok? Imagínense un locutor que sabe hablar, que tiene una buena dicción, y entonces hable mucho más bajo de lo que debería. Entonces, si habla bajo, aunque hable bien, no se va a escuchar. Entonces, un factor que influye en la inteligibilidad es el nivel de presión sonora. Tiene que ser de un SPL adecuado, que debe estar por encima del ruido ambiental. Por eso que la parte de audibilidad se diseña igual como si fueran sirenas para la parte de evacuación. La parte de audibilidad. ¿Ok? Y esto es uno de los factores que garantizan la inteligibilidad. Otra cosa que influye en la inteligibilidad es el nivel de ruido ambiental. Y esto es algo que cuando estamos diseñando en planos, en maquetas, pues es difícil de determinar y solamente tenemos tablas para guiar. ¿Ok? Pero no sabemos si pueden haber cambios en el tiempo de los niveles de ruido, la frecuencia de estos. Recordemos que la voz opera en una frecuencia relativamente baja, entre los 500 y 1200 Hz, y pudiesen haber ruidos de otras frecuencias que pudiesen enmascarar la voz y por ende generar una pérdida de inteligibilidad. Otro elemento que afecta es el tiempo de reverberación. Esto no es un concepto que vamos a discutir aquí ni a definirlo, eso nosotros lo desarrollamos en el curso de avanzada, de detección avanzada. Pero el tiempo de reverberación básicamente se basa en cuánto tiempo tarda el sonido en seguir siendo escuchado después que cesa la fuente de sonido. ¿Ok? Y eso tiene que ver con la acústica y los materiales, el espacio, el tamaño del ambiente. ¿Ok? El sonido tiende a reflejarse en superficies lisas, pero si tenemos muchos reflejos, entonces a pesar de que cese la generación de sonido, se va a seguir escuchando el sonido. Porque vamos a tener muchas componentes del sonido generado inicialmente que ha golpeado contra las superficies y se da devuelto hasta que se extingue. Ese tiempo de reverberación, que se llama T60, es el tiempo que tarda las componentes de sonido
propagándose o escuchándose después de que ha cesado la producción de sonido de la fuente. Además, si se utiliza un sistema de megafonía, ¿ok?, de paging para los anuncios, que no se debería hacer, eso lo explicamos también en el curso, hay que evaluar la respuesta en frecuencia del sistema de megafonía. Por ejemplo, si tienen demasiados graves, si los parlantes no responden adecuadamente a tonos agudos. Depende inclusive de quién es el que está hablando por el micrófono. ¿Ok? Y la relación señal-ruido, que es básicamente la calidad del sistema, que de eso vamos a hablar como un minuto, unos 30 segundos. Ahora bien, ¿por qué son importantes las pruebas de inteligibilidad? Primero porque los cálculos de inteligibilidad se basan en simular lo que van a ser las pruebas de inteligibilidad. Y segundo, porque vamos a verificar realmente que nuestro sistema está siendo inteligible. ¿Ok? Entonces, si bien el código permite una prueba simple de escucha, que es lo que normalmente se hace, que se van con el bombero o con la persona y verifican que se entiende el mensaje, y eso depende de la persona, y que puede ser afectado por el conocimiento del mensaje, un efecto que también le pasa a las personas que hablan otro idioma o que escuchan otro idioma. No sé si le ha pasado. Una persona que no domine muy bien un idioma, si saben de lo que está hablando, puedes pescar pedazos de la conversación e interpretar lo que están diciendo. Pero si no, entonces no entienden nada. Mientras que una persona que sí conoce el habla, pues no importa, puede no saber de qué se está tratando la conversación y entrar de chismoso y enterarse de qué es la conversación. Entonces, algo parecido pasa con la prueba de escucha. Si tú sabes cuál es el mensaje que se está reproduciendo, o inclusive lo escuchaste en un área donde sí es inteligible, pero en otra empiezas a escucharlo menos inteligible, tu cerebro va a reconstruir el mensaje y va a hacerte creer que tú estás escuchándolo bien. Pero eso es lo que pide el código normalmente, escucha. Sin embargo, es recomendable utilizar equipos como estos, que es un medidor de SDTI, para verificar cómo se está escuchando el sonido. ¿Ok? Y con estos datos, entonces, el ingeniero hace las modificaciones que afectan los valores de STI que se están midiendo. Entonces, ¿qué sucede? Y algo que nosotros explicamos en mayor detalle en nuestras clases, que el problema de la audio evacuación es que cuesta plata, o al principio o al final, y esa es una plata que usted tiene que guardar en alguna parte. Entonces la gente se pregunta, no entiendo, ¿a qué se refiere? Pues que para garantizar la audibilidad, perdón, para garantizar la inteligibilidad, usted debería hacer unas simulaciones previas en un software. Hay empresas que venden los equipos de audio evacuación que pueden tener esos software. Por ejemplo, Honeywell creo que tiene uno, System Sensor creo que tiene uno. ¿Ok? Entonces, o invierte plata al principio haciendo las modelaciones de tal manera que garantice que los parlantes que está colocando garantizan inteligibilidad y que después de las pruebas de inteligibilidad pues tendrá que hacer un par de correcciones, o no hace eso y hace un diseño a pie con algunas de las recomendaciones que le estamos dando nosotros acá y que le damos en el curso, y tiene que ajustar la cantidad de parlantes o mover parlantes de ubicación o cambiar el amplificador. Es decir, cuando se trabaja con audio evacuación y evacuación de emergencia, la plata se gasta o al principio o al final, pero siempre se gasta ese componente de dinero extra que normalmente no se gasta cuando se hace notificación con sirenas. Entonces tienen que estar muy pendientes. Entonces, ¿qué es eso que mide este aparato que está aquí, el STI? El STI es lo que se llama un Speech Transmission Index o índice de transmisión del habla, que se refiere a cuánto se escucha adecuadamente en un índice, en una escala, el mensaje que se está enviando en una determinada frecuencia. ¿Ok? Entonces es el parámetro estandarizado más reconocido para evaluar la inteligibilidad de un mensaje hablado y se usa no solamente en sistemas de emergencia, sino también para sistemas de paging, cosas de esta, ¿cómo se llama? Ambiente musical, megafonía de teatro, etc. ¿De acuerdo? Luego, este STI, ¿cómo se mide? Se mide reproduciendo una señal conocida que se llama STI-PA, ¿ok? Dentro del ambiente con un parlante especial y se mide con el aparatico si se está recibiendo adecuadamente el valor de inteligibilidad que debería estarse produciendo, ¿ok? Y ese valor de inteligibilidad se mide en STI o en SIS. La que más se utiliza es la STI, que es el índice de transmisión del habla. Y cuando el aparatico mide un valor entre 0 y 1, en función de esta escala, nosotros determinamos si
el nivel de inteligibilidad del mensaje que está siendo transmitido es el adecuado. Entonces, si volvemos aquí a la foto del aparatico, aquí me dice que él está midiendo 0,65 STI y que hay un nivel de SPL de 73.7 dB de ese sonido que está siendo reproducido. Si vamos aquí vamos a devolvernos otra vez. Fíjense ustedes que están haciendo estas pruebas algo así como en un auditorio, un salón de clases, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no solamente para alarmas se utiliza esto. Entonces, ellos están midiendo aquí 0,65. ¿Ok? Estas mediciones se deben repetir en varios puntos, 15, 20 puntos diferentes. ¿Ok? No es que solamente tú entraste en la puerta, mediste 0,65 y te fuiste para tu casa. Porque tienes que sacar valores promedio y hacer unos estudios que regularmente trae el software del aparatico. ¿Ok? Entonces, ese STI a partir de 0,6 se considera que es bueno y a partir de 0,75 se considera que es excelente. Entonces, esa medición de STI que están midiendo acá de 0,65 se considera buena. ¿Ok? Y al considerarse buena, ¿qué significa? Que el sonido, perdón, que el mensaje que se reproduzca en ese ambiente va a ser inteligible. Entonces, empezamos a correlacionar las cosas, ¿no? A armar la historia así del estilo Quentin Tarantino. Para no devolverme a la anterior diapositiva donde vimos el teatro, fíjense ustedes que el diseñador dijo, bueno, acá en esta zona tenía que haber inteligibilidad, aquí no tanta, aquí no debe existir. Entonces, usted diseña el sistema de audio evacuación y cuando hace las pruebas en esa zona ADS, que yo le pedí el plano, deme el plano de ADS, listo, vamos a medir el STI aquí, el STI como mínimo debe ser de 0,6. Y el nivel de SPL tiene que ser como mínimo el requerido para el área en función del ruido ambiental. Entonces, suponiendo que esta es una área de reunión y el área de reunión tiene un ruido ambiental de 50 decibeles y esto lo vamos a diseñar en modo privado, entonces esto tendría que tener mínimo 60 decibeles de audibilidad. Entonces yo verifico con el aparato la audibilidad y verifico con el aparato la inteligibilidad. Y eso debe corresponder a los planos de ADS que usted originalmente presentó. ¿Sí ven cómo se conectan las dos cosas? Muy bien, espero que hayan sentido. Muy bien, esa medición del STI requiere una prueba acústica con un generador de tono de ruido rosa. No metí eso aquí porque eso extiende la presentación como a 10 minutos de explicarlo. ¿Okay? Pero para la evaluación de la señal de prueba acústica basada en un ruido rosa se necesita este analizador STI, que aquí está marcando 0,82. Se recomienda que este dispositivo, como mencioné, sea portátil y que usted lo pueda usar para medir en varias partes, que la idea es que te pueda medir en unas 10, 12, 20 partes en periodos de por lo menos 15 segundos. Después de que usted promedie esos datos y opcionalmente aplicar correcciones en función del ruido ambiental, porque hay que restarle el ruido ambiental a esta medición eventualmente si existe, entonces usted puede verificar si su diseño está bien, si se cumple con la condición de ADS que usted definió, o si no, tiene que volver a hacer modificaciones. Recuerden que aunque una parte de la ecuación, es decir, el arquitecto que haga cambios en sus acabados, eso no va a pasar. ¿Okay? Recuerden eso no va a pasar. ¿En qué se basan los cálculos de inteligibilidad? Pues los cálculos de inteligibilidad se basan en simular las condiciones de la prueba de STI y para eso se utilizan software. ¿Okay? ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros metemos dentro de un software las características de la ocupación, determinamos las características acústicas y empezamos a colocar parlantes y empezamos a simular las pruebas. Y empezamos a verificar si se están cumpliendo los niveles de inteligibilidad para el número de parlantes y su ubicación y patrones definidos de acuerdo al diseño. ¿Ok? Acá nosotros no podemos enseñar, o por lo menos yo, José Prada, no puede enseñarles a hacer cálculos de inteligibilidad, pero sí le vamos a dar algunas recomendaciones que están en la norma NEMA SB50, donde se recomiendan algunos criterios para poder garantizar la inteligibilidad. Y garantizar la posibilidad de que los cambios que deba hacer al final, después de las pruebas, no sean tan grandes. Es decir, las recomendaciones de la NEMA SB50 son para disminuir en alguna manera el descache en el diseño.
siempre van a haber cambios que hacer al final. Por eso que le digo, o gasta la plata al principio o gasta la plata al final. ¿Ok? ¿De acuerdo? Pero esas recomendaciones son para poder ubicar los parlantes y garantizar un cierto nivel de inteligibilidad donde se requiera, que debería luego ser verificado en campo mediante una prueba de SETI. ¿Ok? Igualmente, pues se recomienda que se prueben periódicamente los sistemas, aunque eso nadie lo hace. ¿Ok? Recuerden que el código, cuando me refiero al código, en nuestro caso es la NFPA 72, solo requiere una prueba de escucha. Los diseñadores, propietarios y la autoridad competente tendrán que decidir cuándo y dónde conviene realizar las pruebas cuantitativas. Así que los inspectores que están acá, interventores, bomberos, etcétera, deberían buscar más información de cómo se hacen las pruebas de STI cuando tengan que verificar los niveles de inteligibilidad de sistemas de evacuación. ¿Okay? Entonces, la idea acá es dar algunas recomendaciones y evitar un error fundamental de diseño, y con eso pues creo que puedo cumplir el objetivo de mi charla. Lo primero que tenemos que entender es que dentro de los componentes del sistema de evacuación están los parlantes, y los parlantes son unos equipos electromecánicos, y al ser unos equipos electromecánicos pues ellos trabajan en función de la vibración, y esa vibración lo que hace es mover el aire, ¿sí? Generando zonas de baja presión, que es lo que hace que se propague el sonido. Al ser un elemento electromecánico, aparte de que al ser electromecánico quiere decir que él interactúa, o su funcionamiento depende de la electricidad, el magnetismo y el movimiento mecánico. Entonces hay tres fases dentro del proceso de generación del sonido que pudiesen afectar la inteligibilidad por sí mismo. Calidad de parlante, respuesta en frecuencia, los parlantes no responden igual a todas las frecuencias, o problemas de potencia eléctrica como tal. ¿Ok? El otro valor asociado con los parlantes que es de interés es la potencia en vatios. La potencia en vatios es la medida de potencia eléctrica que consume el parlante en función de la potencia que se le suministra. ¿Ok? Todos los altavoces tienen un número de vatios que pueden soportar, y digamos que se especifican de dos maneras. Para los amplificadores, el vatiaje se especifica en potencia eficaz y potencia pico. Entonces, para los fines nuestros, nosotros siempre especificamos los amplificadores en RMS o valor eficaz o potencia eficaz. ¿Okay? Estos valores picos son de los estafadores que venden equipos de sonido en los centros comerciales chinos. ¿Okay? Que no tienen nada de interés para nosotros, pero que desde el punto de vista teórico se refiere a la potencia máxima que puede producir un amplificador en periodos muy cortos de tiempo. Y la potencia eficaz está asociada al valor eficaz de potencia que puede entregar durante todo el proceso de uso del amplificador. Igualmente, para los altavoces está la potencia nominal, que es la que a mí me interesa. ¿Okay? Y está la potencia máxima, que es la máxima potencia que puede manejar en periodos cortos. Entonces, para los que les gustan el audio de vehículos, el car audio creo que se llama eso, saben que hay muchos vendedores que le venden amplificadores con 50.000 vatios PMPO, pero que son valores pico, y el valor RMS realmente son 40 vatios. Y compran parlantes de max power de 10.000 vatios y son realmente amplificadores, parlantes de 100 vatios. Hay una relación aproximada que podemos conseguir en la SB50 entre la potencia en vatios del parlante y los decibeles de SPL que produce. Y esto es de interés saberlo, porque una de las cosas que nos vamos a dar cuenta es que cuando yo duplico la potencia en vatios, fíjense ustedes que en esta tabla de Watt to Decibel Conversion Table yo tengo 93 decibeles, pero cuando duplico, fíjense ustedes que paso de 2 a 4, la potencia de batiaje del parlante, yo gano 6 dB. Fíjense ustedes, 93 pasa a 96. Y si vuelvo a duplicar la potencia del parlante, entonces sumo 3. Entonces esto es una regla básica. Cada vez que yo duplico la potencia o el tapping del parlante, sumo 3 dB al SPL del parlante. Y cada vez que divido a la mitad la potencia del parlante, bajo 3 dB. Entonces esa es la regla de los menos 3 dB de los parlantes en función de la potencia.
como también existe la regla de los menos 6 dB en función de la distancia. Un concepto importante asociado con los parlantes, y obviamente los parlantes usados en sistemas contra incendio también lo usan, es la sensibilidad. Y la sensibilidad no es más que la cantidad de energía necesaria que se necesita para impulsar o operar un altavoz o un parlante. ¿Okay? Entonces es una medida de la cantidad de sonido derivada de un altavoz. Para un equipo comercial, comercial me refiero de sonido, pues de hacer fiestas, mentira, de comercial, pues de notificación por voz, de paging, algo así. ¿Ok? La sensibilidad se mide a 1 metro de distancia. ¿Ok? Entonces, el valor de SPL generado por el parlante cuando es alimentado por 1 vatio de potencia se mide a 1 metro de distancia. Sin embargo, en los parlantes UL esa medición se hace a 3 metros, 10 pies. ¿De acuerdo? Y si bien la sensibilidad se expresa en términos de decibeles por vatio de potencia, es decir, 90 decibeles por cada vatio o 90 decibeles por cada 2 vatios, nosotros no utilizamos esos términos. Nosotros simplemente nos referimos a los parlantes en función de decibeles. Pero cuando es rateada el parlante que se usa en incendios, entonces te dicen cuál es el SPL estándar a la potencia estándar. Entonces te dicen, este parlante es de 90 dB a 4 vatios. Entonces tú sabes que ese parlante a 3 metros de distancia va a tener un SPL cuando se le suministra una potencia de 4 vatios. ¿Okay? La mayoría de las sensibilidades de los altavoces está en el orden de los 90 dB. ¿Ok? Entonces, para los altavoces listados, como acabo de mencionar, según la norma 1480, la UL 1480, la sensibilidad está clasificada en 1 vatio de potencia a 10 pies. Y el fabricante me indica aparte en un diagrama polar cuál es el valor de SPL que se está midiendo. ¿Ok? Entonces, un parlante de 90 dB a 1 vatio tiene 90 dB de SPL cuando es alimentado con 1 vatio de potencia a 3 metros de distancia. ¿Okay? Al conocer la sensibilidad del altavoz, se puede determinar el SPL en el eje, que eso lo vamos a ver ahorita. ¿Okay? Y también se puede determinar a cualquier distancia del altavoz el valor de SPL en función de esta ecuación que está acá. Esta ecuación de que está acá, ustedes ya la vimos anteriormente. ¿Sí? Donde dice que el SPL es igual a la sensibilidad. ¿Cuál es la sensibilidad? El valor, ¿sí? El valor de SPL listado. Entonces, similar a lo que habíamos hablado en audibilidad, para yo saber el SPL de un parlante a una determinada distancia, ¿ok? Entonces yo conozco el valor de sensibilidad que me lo da el fabricante. Póngale que sean 90 dB. Y estos 90 dB están ¿a qué distancia? A 3 metros, ¿correcto? Entonces, cuando me dicen que el SPL es igual a la sensibilidad más 20 veces el logaritmo de DR entre D, DR es la distancia de referencia. ¿Cuál es la distancia de referencia? 3 metros. ¿Ok? Entonces, si yo conozco esta sensibilidad, que son 90 dB, y conozco el valor de DR, que son 3 metros, entonces yo puedo calcular el valor de SPL a una segunda distancia que está acá. ¿Okay? Entonces, cuando yo trabajo con parlantes listados, entonces yo puedo calcular el valor de Sound Pressure Level a cualquier distancia D, por cuanto conozco la sensibilidad listada y coloco la distancia de prueba. ¿De acuerdo? El otro tema que está asociado con los parlantes es el tema de la potencia nominal. Esa potencia nominal del parlante es un valor máximo que puede venir indicado en el datasheet. Y todos los parlantes de incendios o todos los parlantes que se utilizan para sistemas de incendio vienen con unos tapping que me permiten bajar la potencia desde el valor de potencia nominal. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un parlante de 2 vatios nominales. Entonces ningún parlante de 2 vatios puedo subirlo a 4. ¿Ok? El parlante de 2 vatios esa es su potencia nominal. Y todos los parlantes traen unos tapping de tal manera de que se reduzca a la mitad la próxima potencia, para poder jugar con el tema de que cada vez que bajo a la mitad la potencia disminuyó 3 dB
el SPL. Y cada vez que duplico la potencia, gano 3 dB de SPL. Entonces, este parlante viene con una potencia nominal de 2 vatios, por lo tanto lo puedo bajar a 1, a medio y a un cuarto de vatio, ¿ve? Dividiendo por la mitad. Y el mínimo tapping de un parlante listado es un cuarto de vatio. Dependiendo del fabricante, pues la forma de hacer el tapping puede ser más engorrosa o más bonita, etc. Y aquí repasamos la regla que le estaba diciendo. Cada vez que yo duplico la potencia, gano 3 dB, y cada vez que yo aumento la distancia o la duplico, pierdo 6 dB. Entonces, si yo tengo un parlante de 1 vatio rateado 85 dB, ¿ok? Si duplico la potencia, gano 3 dB, 85 más 3, 88 dB. Pero si duplico la distancia del oyente al parlante al doble, 10 fits, 20 fits, pierdo 6 dB. Y con eso es que se juega cuando se hace el diseño. Yo primero ajusto unos valores mínimos eso lo vamos a explicar ahorita, unos valores mínimos de escucha que deben determinarse en lo que se llama plano de escucha, y después ajusto la audibilidad en función de estas reglas. ¿Ok? Aquí mencionamos que la derivación mínima de batiaje para un altavoz listado por la norma 1480 es de un cuarto de vatio. Entonces, por ejemplo, los altavoces UL tienen derivaciones de un cuarto, medio, 1 vatio y 2 vatios, etc. Importante, pues, que una variación de 3 dB prácticamente no es importante. Entonces, una de las recomendaciones básicas para garantizar inteligibilidad es poner el sonido donde están los oyentes. Y tiene que ver con la relación señal-ruido, o lo que se llama el quality del sistema. ¿Ok? Entonces, es muy común decir, los diseñadores, ponga el sonido donde está la gente y no ponga el sonido donde no está la gente. Algo que puede parecer muy intuitivo, pero que mucha gente no lo entiende. Mucha gente piensa, hay un error que yo le llamo el síndrome del detector, que es que todos los equipos los quieren diseñar, todas las ubicaciones de los equipos los quieren diseñar como si fueran detectores. Es decir, ¿cuál es la distancia máxima a la que tengo que instalar los parlantes? No, eso no existe. ¿Ok? Como tampoco existen las sirenas. ¿Ok? Ni tampoco en las luces estroboscópicas. Tienen criterios que deben ser seguidos, que van a variar la distancia entre ellos y la ubicación de ellos, que es un error común, de hecho, entre las personas que aprenden esto de oído. ¿Ok? Entonces, cuando es posible, hay que dirigir los parlantes hacia superficies blandas para que no hayan tantos rebotes. Entonces, si las personas están sentadas o están en la cercanía de esos equipos, entonces van a escuchar solamente la fuente del sonido directo y no el reflejo en las superficies duras. ¿Ok? Estas superficies absorben el sonido directo, evitando que el sonido se disperse por toda la habitación. La regla de oro de la audioevacuación, lo pueden anotar ahí en un papelito, en un cuaderno, toman una foto de esto, una captura de pantalla. La regla de oro de la audioevacuación es esta. ¿Ok? ¿De acuerdo? Es colocar más parlantes a más baja potencia que unos pocos a gran potencia. ¿Ok? A veces, para garantizar la inteligibilidad, es mejor poner, por decir algo, un número loco, 10 parlantes de medio vatio que 5 de 1 vatio, o 4 de 2 vatios. Eso de que mientras más duro suene mejor no es el negocio de la audioevacuación. Recuerden que el negocio de la audioevacuación es que se entienda el mensaje que está siendo reproducido. Eso está asociado ¿con qué? Con inteligibilidad, ¿de acuerdo? No con audibilidad, aunque la audibilidad sea requerida. Entonces, la regla de oro es colocar el sonido donde están los oyentes y colocar muchos parlantes de baja potencia distribuidos en el área para garantizar la inteligibilidad. ¿Ok? Otra recomendación es aumentar el sonido directo. ¿Y cómo se logra aumentar el sonido directo? Disminuyendo el sonido reflejado. Entonces, cuando usted habla en un auditorio, esto que llamamos sonido directo es lo que teóricamente le llega directo de la fuente, que es el señor que está hablando, a las personas que están acá, haciendo uso de esta abstracción física que se llama sound rays o rayos de sonido. El resto del sonido golpea las superficies y se devuelve hacia la audiencia y genera ruidos o distorsión de la inteligibilidad.
Entonces, para ello, para garantizar el sonido directo, se recomienda mover los altavoces más cerca del oyente y reducir la potencia del altavoz, que está asociado con la regla de oro. Esto coloca el sonido donde se necesita y minimiza la reverberación dentro del ambiente. ¿Okay? También se recomienda aumentar la densidad de altavoces y reducir la potencia de los altavoces, que también tiene que ver con la regla de oro. Esto aumenta el sonido directo y disminuye la reverberación. Disminuye la reverberación producto del efecto de los parlantes. La reverberación va a existir por cuenta de la ocupación. Muy bien, entonces, cuando nosotros estamos diseñando el sistema, tenemos que prever que aquí sigue aplicando para la audibilidad la ley del cuadrado inverso, que era lo que nosotros habíamos hablado. Eso quiere decir que cada vez que yo duplico la distancia del oyente al parlante, yo pierdo 6 dB. Pero también vamos a ver que vamos a tener una pérdida producto del diagrama polar del parlante. Y a eso es lo que nos vamos a referir en esta parte sagrada, que es, digamos, la parte, no sabría cómo decirla, como más interesante de todo este asunto, que es el ángulo de dispersión y las radios de cobertura de los parlantes. Así que, por fin llegamos a alguna cosa que vamos a poder usar. Sí, ya llegamos a algo que podemos usar. Entonces, acá vamos a hablar, y no solo de esto, sino de un error de concepto que cometen muchos diseñadores. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es el ángulo de dispersión? El ángulo de dispersión no es más que el ángulo en el cual se encuentra en el diagrama polar, o diagrama de dispersión, vamos a llamarle diagrama polar, del parlante, una pérdida de SPL respecto al eje de un valor de 6 dB. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un parlante UL. ¿Ok? Aquí tenemos el eje, este es el eje, y entonces a nosotros nos dicen, pues, este parlante es de 93 dB, es decir, que por UL, un parlante de 93 dB es un parlante que genera 93 dB de SPL cuando es excitado por un vatio de potencia a 10 pies, estos son 3 metros. Entonces, el ángulo de dispersión o dispersion angle es aquel ángulo en el cual existe una pérdida debido al diagrama polar de 6 dB. Fíjense ustedes, 93 menos 87, 6 dB. Entonces, este ángulo que está aquí es el ángulo de dispersión del parlante. El primer error que cometen los diseñadores es creer que el ángulo de dispersión es el ángulo de cobertura del parlante, y no es así. ¿Ok? Y no es así. El ángulo de dispersión me ayuda a mí a ubicar el ángulo de cobertura o el círculo de cobertura, que no es más que con el ángulo de cobertura. Entonces, este no es el ángulo de cobertura, ni tampoco yo puedo decir que esto que está acá, medido así, es la cobertura del parlante. Pero sí es el primer paso, ¿ok? Para encontrar esa información. ¿De acuerdo? Entonces, el ángulo de dispersión está relacionado con el diagrama polar. Algunos fabricantes le entregan un diagrama polar bien hecho, otros le entregan un diagrama polar como este que está aquí, que es una figura artística, pero a partir de ello nosotros podemos determinar más o menos cuál es el valor del ángulo de dispersión. Entonces, por lo menos en este caso que tenemos acá, si aplicamos lo anteriormente dicho, vamos a buscar otro color mejor que ese verde raro. Si este es el eje del parlante, el eje 0, aquí me dicen que este parlante tiene una sensibilidad listada de 96 dB. 96 menos 6 sería aproximadamente 90 dB, 80 dB, 89 dB. Entonces, por aquí más o menos está ese valor de ángulo al cual nos hacemos referencia. ¿Ok? Sin embargo, ¿cómo se llaman? Estos diagramas polares, pues son diagramas polares artísticos y no son buenos para usarlo. En general, para los altavoces típicos contra incendios, ese
esa directividad es muy amplia, ¿ok? Para bajas frecuencias. Y teóricamente debería tender a ser más, mayor, pues, la sensibilidad hacia el eje, como en la figura anterior. Fíjense ustedes que acá el SPL es mayor en el eje y acá disminuye. Esto es el valor de directividad, aunque esta es poca directiva. ¿Ok? Ahora bien, el ángulo de cobertura, que no tiene que ver con el ángulo de dispersión, se define como el ángulo donde el SPL del altavoz cae 6 dB desde el SPL en el eje. Entonces, fíjense ustedes que para el altavoz el ángulo de cobertura es de 150 grados. ¿Ok? Otra representación común de la directividad del altavoz es el factor de directividad o Q, que tiene que ver con ese ángulo. Para los altavoces que tienen un patrón de cobertura cónico típico, los altavoces utilizaban en aplicaciones de alarma contra incendio, el Q está determinado por la ecuación Q igual a 2 entre 1 menos coseno de tita medio, que está asociado a esto que está acá. Pero el ángulo de cobertura, como está definido aquí, no es realmente asociado al círculo de cobertura. ¿Ok? Entonces hay que tener muchísimo cuidado y tener claro que el ángulo de dispersión me permite a mí calcular el ángulo de cobertura con el cual yo defino el círculo de cobertura. Entonces, si el ángulo de cobertura es de 150, no necesariamente es la cobertura del altavoz. Y es aquí donde empieza Cristo a padecer. Aquí nosotros vamos a introducir un nuevo concepto que es el del ángulo polar crítico, que sí está relacionado con el ángulo de cobertura o el círculo de cobertura del parlante. Entonces veamos lo siguiente. Observemos que aquí tenemos el ángulo de dispersión, que hemos trabajado con este parlante desde las anteriores diapositivas. Este ángulo de dispersión que está acá es el que viene de fábrica, que usted sabe identificar porque es el ángulo al cual hay una pérdida en el diagrama polar de 6 dB. Aquí tengo 99 dB y aquí a 75 grados tengo 93 dB. Pero la cobertura del altavoz se define, ¿ok?, como el plano donde el SPL en el borde cae 6 dB por debajo del valor, el plano del oyente a 6 dB, considerando las pérdidas por distancia y las pérdidas por dispersión polar. Voy a volver a repetir esto porque hubo una interrupción. Entonces, el plano del oyente se define dependiendo de si hay personas paradas o personas de pie a una distancia típica de 1.5 metros respecto al piso. 1.5 metros para personas de pie y 1.4 metros para personas sentadas. El parlante trae por definición el diagrama polar y podemos identificar cuál es el ángulo de dispersión, que es este que está acá, que es el ángulo en el cual yo pierdo 6 dB respecto al eje, pero por dispersión polar. El ángulo de cobertura o el ángulo polar crítico que me define el radio de cobertura es un ángulo menor que se calcula intersectando el plano de escucha. Ese plano de escucha está entre 1.4 y 1.5 metros. 1.4 para personas sentadas, 1.5 para personas de pie. Entonces, fíjense ustedes, si yo utilizo para calcular el diagrama de cobertura el ángulo crítico, el ángulo de dispersión polar, entonces yo voy a tener una pérdida mayor a 6 dB en el plano del oyente. Esto quizás no sea tan fácil de entender a las primeras, pero es más o menos así. Yo, el diámetro de cobertura del parlante, que me lo define el ángulo crítico, lo obtengo determinando para qué valores de distancia, esta de 2 desde el parlante, la suma de las pérdidas por dispersión polar más las sumas por esta distancia de pérdidas por esta distancia caen hasta 6 dB por debajo del valor de sensibilidad listada del parlante. Fíjense ustedes que si yo proyecto esta línea más acá,
y proyecto la línea del radio del ángulo de dispersión más acá, fíjense ustedes que las pérdidas por distancia en este punto, en el plano del oyente, son muchísimos más a los 6 dB. Inclusive puede llegar a ser 12 dB. Entonces, si usted diseña la cobertura del parlante con el ángulo de dispersión, va a tener un SPL muchísimo menor al que debería tener. Entonces yo debo calcular este valor del ángulo polar crítico. Este método del cálculo del ángulo polar crítico tiene varias formas de hacerse. ¿Ok? Ahí me equivoqué. Tiene varias formas de hacerse. ¿Ok? La primera es mediante estimaciones matemáticas, haciendo uso de una tabla. La otra es mediante cálculos aritméticos y construcción mecánica. ¿Y en qué se basa? Pues, ¿en qué se basa el ángulo polar crítico? Se basa esencialmente en que en el plano de escucha, en el listening heights, yo voy a tener una pérdida debido a la dispersión polar del parlante y a la distancia. Si no tuviese pérdida polar o pérdida por dispersión polar, entonces la máxima distancia a la cual yo obtengo una pérdida de 6 dB en el borde del plano del oyente es más o menos a 60 grados. Pero como siempre voy a tener una pérdida polar, entonces este ángulo siempre va a ser menor a 60 grados. ¿Ok? Si nosotros combinamos las pérdidas, debido a la dispersión polar más las pérdidas debido a las distancias del oyente al parlante, entonces yo voy construyendo una tabla y yo puedo determinar más o menos cuál es el ángulo crítico en el cual se encuentra que en el eje, perdón, que en el borde del plano de escucha tengo una pérdida de 6 dB combinada entre la distancia del parlante y a la pérdida polar. Entonces fíjense ustedes que acá en este ejemplo, acá tengo una pérdida polar en 0 grados, que es 0 porque obviamente está en el eje, y a la medida que va creciendo acá, fíjense ustedes que aquí en 30 grados tengo aproximadamente una pérdida de menos 0,5 dB. ¿Sí lo ven? Porque aquí va decreciendo el SPL. Y aquí a 60 grados tengo una pérdida debido a la dispersión polar de aproximadamente menos 3 dB. Como yo necesito calcular cuál es el ángulo en el cual la suma de las pérdidas polares más las pérdidas por distancia son iguales o menores a 6 dB, entonces tengo que calcular para cada uno de estos rayos, ¿de acuerdo? Para cada uno de estos rayos, en función de la ecuación que ya conocen, las pérdidas por distancia, y que son estas que están acá, pérdidas por distancia. Entonces, obviamente, en este punto la pérdida por distancia es 0, porque estás en el eje, pero en esta de 60 las pérdidas son de menos 9 dB. Entonces, como el ángulo polar crítico está definido como ese ángulo que cuando se intersecta con el plano de escucha, en los bordes del plano de escucha, la pérdida combinada es 6 dB, entonces fíjense ustedes que ese ángulo polar crítico de este parlante que está acá está entre 50 y 60 grados. ¿Ok? Porque fíjense ustedes que aquí la pérdida es de menos 5,6 dB y aquí es de menos 9. Aquí ya es mucho. Entonces, por iteraciones, eso lo dice el SB50, por iteraciones se consigue que el ángulo crítico es 52 y el doble del ángulo crítico es 104. Es lo mismo hablar que decir el ángulo crítico es 52 y se multiplica por 2. A la final eso me va a definir el radio de cobertura. Entonces esto se puede hacer mediante este ejercicio o también se puede hacer mediante construcción mecánica, ¿ok? Con AutoCAD, el AutoCAD que nadie quiere ahora, ¿ok? Entonces la idea, al sumar las medidas polares y las pérdidas por distancia, vamos obteniendo los valores de pérdida hasta que conseguimos cuál es el valor del ángulo donde en el plano de escucha las pérdidas son de menos 6 dB. ¿Ok? Y entonces el diámetro de cobertura del parlante es este, que se obtiene intersectando el ángulo polar crítico con el plano de escucha.
Y a partir de ahí es que entonces nosotros vamos a ubicar los parlantes. Aquí hay unas ecuaciones que las pueden revisar ustedes después. Después que se determina el ángulo polar crítico, pues ustedes entonces ¿cómo se llama eso? La cantidad de parlantes que ustedes necesitan. Fíjense ustedes que en este ejercicio esto está a 10 pies, 3 metros. Muchos parlantes vienen con estos diagramas a 3 metros. Pero este ángulo polar crítico puede variar, o mejor dicho, este ángulo polar crítico puede ser el mismo para dos diferentes parlantes ubicados en diferentes ubicaciones y puede ser diferente para el mismo parlante ubicado en diferentes ocupaciones. La idea es que cuando usted mueve hacia arriba o hacia abajo el parlante, el corte del ángulo o de los rayos del ángulo con el plano de escucha le puede dar diámetros de cobertura diferentes. Entonces, el diámetro de cobertura de un parlante no es fijo, depende de la altura a la cual se instale. ¿Ok? Por ello, acá hay unas tablas que hablan del tema. Cuando se considera el nivel de escucha a 1.5 metros, dependiendo de la altura del techo al cual se instale un parlante, este es un parlante típico de 4 vatios, si no mal recuerdo, aquí me dan los diámetros de cobertura y el área de cobertura. Fíjense ustedes que para esta tabla, que puede ser un buen comienzo de diseño, a una altura de 2,5 metros tiene un diámetro de cobertura de 2,6 metros. Pero cuando aumenta la altura, aumenta el diámetro de cobertura. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que usted tiene, por ejemplo, un parlante de 4 vatios, 90 dB, a 3 metros tiene un diámetro de cobertura dado y a 6 metros puede tener uno mucho más grande. Pero eso también afecta el tema de audibilidad. Por eso que ese cálculo es importante determinarlo porque este es el valor de audibilidad límite que debe tener el parlante en el plano de la escucha. ¿Ok? Algunas observaciones sobre esta área de cobertura es que los techos bajos requieren más altavoces, ojo con eso, por pie cuadrado que los techos altos, por lo que acabamos de ver. Y cuanto más pequeño sea el altavoz, mayor va a ser la dispersión. Por lo tanto, mayor será el área de cobertura. Este trabajo de determinar el ángulo polar se puede hacer con AutoCAD. ¿Ok? Si ustedes lo desean, podemos hacer una explicación de esto en otra oportunidad, tal vez en un conversatorio. Pero en esencia es hacer lo que yo acabo de hacer construido en AutoCAD. Esto también lo explicamos en detalle en nuestro curso avanzado. Otra forma de determinar el ángulo polar crítico es convertir el ángulo de cobertura, que no lo debemos confundir con el ángulo de cobertura que define el círculo de cobertura, con el ángulo polar. Y eso se puede hacer haciendo uso de unas tablas que acá pueden bajar cuando tengan la presentación impresa. ¿De acuerdo? Lo otro que favorece la inteligibilidad es elegir el patrón de parlantes adecuados. Entonces, en este sentido, hay varios métodos. Entonces, hay unos que son lo que se llaman edge to edge, unos con minimum overlap, uno de 1.4 edge to edge, que están separados 1.4 veces la distancia del diámetro del radio del círculo de cobertura, o están separados 2 veces el círculo de cobertura. ¿Ok? Entonces, la respuesta de cómo se deben colocar va a depender de algunos criterios. Acá hay una tabla que se la dejo para su análisis que me permite decir dónde me conviene más un tipo de arreglo o no. Ciertos arreglos aumentan innecesariamente la cantidad de parlantes, otros afectan la inteligibilidad. Normalmente el patrón que digamos es equilibrado es este, ¿ok? El edge to edge, que es lo que normalmente se utiliza porque da la mejor inteligibilidad con la menor cantidad de parlantes. ¿Okay? Otros arreglos pues van a depender de los casos específicos que ustedes puedan requerir. Igualmente se puede hacer un montaje en pared distribuido y en ese caso se aplican las mismas ecuaciones. Imagínense que este es el techo y se hacen unos ajustes en función del ancho del pasillo. Aquí hay que tener otras consideraciones de overlapping. Solamente se pueden utilizar
arreglos edge to edge. Y última recomendación, mientras pueda, contrate una simulación de CTI. Recuerde que la plata la va a gastar al inicio o al final, entonces es mejor invertirla al inicio para estar tranquilo. Porque esta es una plata que usted sabe que ya gastó y le va a ahorrar dolores de cabeza. Entonces, si la edificación es muy compleja o el sistema es muy grande, lo más recomendable es contratar a un especialista en acústica que le ayude a hacer el diseño del sistema de evacuación. ¿De acuerdo? Entonces, igualmente aquí pueden visitar estos links y pueden bajar los programas de trial para que los verifiquen. Entonces, señores, esto ha sido todo por ahora. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros en nuestro primer congreso académico hispanoamericano de protección contra incendios y abrimos la sesión de preguntas. Espero poder responderlas. Muchas gracias.